Buenas a todos, soy Hans y vamos a hacer un video reacción a este video del matemático, youtuber peruano que me gusta, que habla mucho del Perú y cosas así. Y hace un iceberg de cosas que han pasado en el Perú, ¿no? Noticias, historia, farándula, cultura, todo. Y vamos a verlo. Empezamos. Ángel Ganosa era presentador del programa El Tribunal de la Tele, un programa de opinión popular donde se consideraba la opinión del ciudadano común frente a la coyuntura nacional. A pesar de la premisa, el show no era muy visto por ella, sino más bien por lo mucho que molestaban a Ganosa a la hora de las llamadas. Para efectos prácticos, mejor miren esta pequeña compilación. Pero creo que no se está viendo. Ángel Ganosa era presentador del programa El Tribunal de la Tele, Ya sí. un programa de opinión popular donde se consideraba la opinión del ciudadano común frente a la coyuntura nacional. A pesar de la premisa, el show no era muy visto por ella, sino más bien por lo mucho que molestaban a Ganosa a la hora de las llamadas. Para efectos prácticos, mejor miren esta pequeña compilación. Una felicitación muy especial a la cabeza tinga que tiene. Sí, con Con John. Sí, te escuchamos. Caldequina. ¿Qué soy yo? ¿Cuál es tu nombre? John. ¿Otra vez John? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? No, coincide con el nombre. ¡Cállate la Quisiera saludar al doctor Angulo y quisiera hacerle una pregunta. ¿Por qué le tiembla el culo? Y bueno, comentando lo de Magali, antes de comentar lo de Magali, quería decir que el chijo que hay que pedir que me traigan sopa guantán en vez de guantán frito. Durante mucho tiempo se consideró que quizás las llamadas fueron manejadas. Se decía que Ganosa y el equipo, luego de recibir una primera llamada de broma, habrían comenzado a fingir varias a fin de conseguir más rating. Es probable que lo hicieran, y luego se les fue de las manos la jugada, pero prefiero pensar en la autenticidad de cada molestoso que apareció. Dentro de varias discotecas del Perú se afirma la existencia de un cuarto oscuro, detrás de la barra o en la parte baja del local. Los mitos detrás de estos cuartos van desde ser lugares de venta de estupefacientes, cuartos de secuestro a los incautos, y los más realistas los ven como simples habitaciones de almacenaje. Sin embargo, no subestimen el ingenio en el mundo del crimen. Al encontrar ese cuarto, cualquiera de las tres opciones es igual de probable. No sé qué feo. Se dice que la pandemia que nos empujó a quedarnos en casa probablemente despertó las alarmas mentales de más de uno hasta el límite. Si bien varios casos son exageraciones, la pandemia realmente sí saturó los servicios de salud mental en diversas partes del mundo, siendo los casos en Perú bastante fuertes, llegando a familias tornándose violentas y en casos de graves daños mentales por estrés. Escuchen, sí, fue feo. Michelle Alexander es productora y directora de televisión. Entre sus producciones más representativas están No he visto Lengua, no me gusta la serie peruana. De ella se dice que la mayoría de proyectos en su momento de mejor recibimiento eran reservadas para estrenarse posterior a terminar un anterior, o sea, a modo de cadena. Algunos de ellos quizás no se usaron nunca, y más de alguno fue reciclado para otro tipo de proyectos que nada tenían que ver con Michelle. Seguramente en la calle algún niño se te habrá acercado para pedirte que le colabores con una moneda o comprarle un dulce. Te recomendaría que aunque te duele el corazón, lo mejor es no hacerlo. Este dinero en su mayoría no llega a los niños en sí, o ni siquiera a los padres, sino que un tratante que tiene bajo su control a más niños como él, tanto apoyando a su entrada ilegal al país o aprovechándose de las personas más necesitadas, es quien al final recibe tu moneda. Moneda que es parte de otras 100 personas que realmente consideran que están haciéndole un favor. La chicana. Chincana en quechua significa laberinto, un lugar donde se puede perder uno fácilmente. Las chincanas están ubicadas en la zona X de la fortaleza de Sacsayhuamán. Está abierta al turismo en una zona de laberinto corto, pero las demás están cerradas por causar extravíos, ya que la chincana corta es una cosa, pero las más avanzadas son laberintos bastante complejos. La razón de su existencia quizás sea de protección para los acuartelados en la fortaleza como medio de escape,
y confundir a los perseguidores, aunque los mitos hicieron que se piense en la posibilidad de ciudades subterráneas ocultas. Los reptilianos. Zumba es un conocido participante del programa Combate, un programa reality show presuntamente bacán. En uno de sus retos del show, a Zumba le tocó obtener una entrevista con Messi. Se le acercó a preguntarle qué tal el partido, y a pesar de que murió ignorado, le validaron el reto. Fue uno de esos momentos surrealistas que solo el Perú ofrece. El Perú cuenta con un satélite de observación, el PeruSat-1. No es algo súper secreto, es información pública, y aún no me meten en una bolsa de basura, porque es solo un satélite de observación que apoya a la defensa del país y para usos gubernamentales de interés público. Ayuda al control de contaminaciones, tal ilegal, lucha contra el narcotráfico y más cosas. Nuestro primer satélite tendría una misión de 10 años desde 2016. Hasta el 2026, interesante. Este nivel más bien hablaba de un especial de Halloween, pero a la hora de la hora no vi nada de interés ahí, así que encontré un caso un poco más interesante al respecto, y es una acusación de racismo que se le dio en el programa de Fox Sports Radio Perú, debido a que invitaron a Miguel Moreno en su papel de la foquita. Este caso llegó hasta el Ministerio de Cultura, pero esta ya es discusión vieja, y si quieren mi opinión de estos personajes, pues... Hijo mío, sí, no quiero tocar ese tema ni loco. ¿Próxima llamada? Vaya. El hospital Psicofonías Larco Herrera. Víctor Larco Herrera está lleno de leyendas oscuras, siendo un Sí, poco pues. el clásico psiquiátrico con leyendas sobre apariciones de antiguos y fallidos pacientes, de métodos inhumanos empleados por los doctores Sí, y antes más. eran crueles. Incluso hay bromas crueles asimilándolo con el asilo de Arkham. Pero fuera de ello es un lugar bastante inquietante que siempre fue asociado con historias de fantasmas. E incluso tiene pruebas de psicofonía, que son ondas sonoras electrónicas registradas y asociadas a la existencia de una presencia paranormal. Interesante. O sea, sonidos de fantasmas. Se hicieron pruebas de este tipo en Larco Herrera y se llegaron a registrar psicofonías, pero igual que la teoría sobre esos propios registros, es discutible que esto realmente demuestre la existencia de un fantasma. Claro, no puede ser otra cosa. En 2008 se volvió viral un video de 3 trabajadores de Plaza Vea grabando en la madrugada un descargo de mercancía del supermercado, ¿Y un niño? cuando el que graba nota la presencia de un duende corriendo a sus espaldas. Ah, sí. El video no está en la mejor calidad, pero para su momento fue un suceso muy comentado y discutido por su veracidad. El hecho que fuera verdadero o falso queda en su propio criterio, pero yo creo que es montado por el inicio del video, las actuaciones de los chicos y además de suponer que, bueno, al fin y al cabo Plaza Vea tuvo demasiado sonido después de todo esto. Y nunca lo desmintieron ni lo probaron, y de hecho Debe ser una como que se persona. mantiene un poco el mito Nunca aún se ahí. sabe. Así que yo creo que fue publicidad. Es una posibilidad que nunca se descarta. Ujú. Este conflicto se da desde el 5 de julio de 1941 a razón de un conflicto limítrofe. Las fronteras entre Perú y Ecuador no estaban definidas y aquí hay 2 versiones dependiendo del país. Pero veremos desde la versión peruana que dicta que Ecuador violó territorio peruano atacando los puestos de la frontera. Y el Perú tenía derecho a tomar represalias para recuperar lo invadido. Sin irme en más detalles cercaría. para no alargar el nivel, demoramos un mes pero ganamos. Se suscribió el protocolo de Río de Janeiro para determinar territorios y ahí acabó todo. Esta guerra nos dejó cierta mala relación por un tiempo, pero como Claro, se nos nota, odian. el tiempo a veces mata los rencores. Esto meramente se trató de un resumen, así que te exhorto a Sí, he buscar visto. más La fuentes gente de ese información. país nos tiene especial cariño. Se trató de un grupo paramilitar. Nuestra guerra contra el terrorismo, si bien tenía una razón justa, los métodos en más de un caso fueron ilegales y hasta inhumanos. El grupo Colina se encargaba de desaparecer personas en ambos sentidos, siendo los casos de Barrios Altos, operación ordenada por Vladimiro Montesinos, donde se buscaba eliminar fuera de la ley a relacionados con Sendero Luminoso, pero al final se acabó con 15 vidas civiles inocentes. Y también el caso de la Cantuta, donde pasó algo similar, pero en una universidad, donde tampoco acabaron con implicados de Sendero. Estos crímenes de lesa humanidad posteriormente fueron pagados, pero las pérdidas jamás llegaron a enmendarse. Claro, no se puede recuperar una vida. Las diversas cepas de la enfermedad se llegaron a ubicar en varias partes del país, siendo casos de interés para el estudio de la misma. Aunque YouTube sigue igual de sensible al respecto, así que lo dejaré aquí o me despediré de este video. Así que solo diré las Claro, variantes de mejor interés, como son
lambda, kappa, epsilon, zeta, eta, teta y lota. Bueno. Como alguien que perteneció por un tiempo relativamente corto a la Yo beba, no sé mucho de eso. este nivel me deja un mal sabor La de beba boca Barón. porque ¿cuál de todos los escándalos? La beba es el fandom de Sideral, un streamer de Sí. Dota 2 que es apodado así. Primero arruinaron la vida y carrera del payaso Chupetín por mero deporte. Luego ocurrió la Mucho hate. chocolatada de Sideral donde arruinaron la Navidad de varios niños. Sí. Rompieron una reja e irrumpieron en casa del propio Sideral. Eso no recuerdo en qué Tenemos fue, algo que 2019 decir creo. al respecto. O 2021. Y aunque lo de Chupetín salió bien para él muy a la larga, cosas como la intervención policial necesaria durante la chocolatada deja a la beba muy mal parada y como un grupo especialmente propenso a estos escándalos. Pero no son violentos, por eso están investigados por la policía. Vacuna Gate fue un tremendo escándalo durante la pandemia. Como saben, todos estábamos preocupados por la vacuna y recibirla cuanto antes, ni bien se sepa cuál era segura y que ésta llegue al país para poder salvar nuestras vidas. Pero mientras pasaba esto, Martín Vizcarra, su familia y más implicados de nuestro poder ejecutivo se inocularon en secreto. Este obvio Sí. e indiscutible escupitajo sobre su función causó la renuncia de varios y su desprecio público. Siempre hay problemas Pero también en la comenzaron las política dudas peruana. sobre una segunda lista de vacunados, la cual, según las malas lenguas, estaba bajo el poder de Beto Ortiz. Como Ah, todo sí. suceso histórico de los icebergs, solo te doy un vistazo del tema, pero te recomiendo investigar más para ilustrarte el suceso. Durante 2020 se realizaron marchas contra Merino. Esto porque luego de que Martín Vizcarra fue vacado debido a incapacidad Hey, moral, baby. él asumió de la presidencia por sucesión constitucional. Sin embargo, nadie quería a Merino, así que se realizaron marchas en contra de su presidencia, donde varias personas desaparecieron, y se dio un caso que veremos más adelante en este iceberg. Estos desaparecidos fueron ubicados en algunos casos con historias como simplemente gente que huyó por miedo a represalias, o incluso uno que dijo que fue torturado y se dice que aún hay quienes nunca más aparecieron. Ah, sí. El YouTube YouTube Perú peruano. es una jungla de pura variedad. Tenemos demasiada. De los primeros youtubers grandes que tuvimos están Mox de The What the Fuck Show. Aparte de ello, la mayor parte de lo que tenemos es gente graciosa que luego pierde la gracia, como yo. Claro. Canales de curiosidades aprovechando lo bizarros que somos los peruanos. El de ciencia vino Yo. uno. No me acuerdo. Canales de Javier- análisis de gente amigo cocinando de- cosas o comiendo sí, tacos de en la ciencia. calle, aprovechando nuestra gran gastronomía. Tenemos El canales de difusión robot de Platón. científica, de animación, de historia y de todo tipo. Actualmente pero todos son tenemos gente pequeños. que me quita la fe y avergüenza al Perú, gente que me la devuelve completamente y enaltece al país. Y en el inframundo, en el averno, en el Hades de todo esto, estoy yo con mi canal inactivo y de contenido vario, al cual llegaste para ver este video de puro milagro Y yo soy porque peor. los algoritmos me repudian. Aprovechando esto, suscríbete si te gusta este canal Sí, y no dónanos sale a sus Yape si videos. puedes. No Aunque sale- con compartir este video me ayudas mucho. No salen sus videos cuando pones iceberg de Perú no sale primero. Tienes que buscar bastante, dar varias páginas o poner el matemático para que salga. Este se trató de un conflicto entre Policía Nacional y... Ah, por cierto, le doy crédito por si... No creo que se haga famoso este video, pero en caso de que sí, le ayudaría a que él sea más conocido su video. antes de la selva. Más específicamente, comunidades de la ciudad de Bagua durante el gobierno de Alan García. Esto ocurrió porque los decretos legislativos 1064 y 1090 buscaban favorecer económicamente al Perú haciendo uso de los terrenos de la selva para empresas madereras y aceiteras, y los decretos otorgaron facultades y permisos para poder hacerlo. Esto se hizo sin el menor interés en el medio ambiente y mucho menos en las personas que usaban esas tierras. Se realizaron bloqueos a carreteras, conflictos directos y varias quejas que finalmente acabaron con 33 personas entre policías y habitantes. Para mayor detalle te recomiendo averiguar más al respecto de estos sucesos. ¿Cómo? No entendí. De lado. Haciendo uso de los terrenos de la selva para empresas madereras y aceiteras, Ah, y eso. los decretos otorgaron facultades y permisos para poder hacerlo. Esto se hizo sin el menor interés en el medio Madereros, ambiente, y aceiteros. mucho menos en las personas que usaban esas tierras. Se realizaron bloqueos a carreteras, conflictos directos y varias quejas que finalmente acabaron con 33 personas entre policías y habitantes. Qué Para mal. mayor detalle te recomiendo averiguar más al respecto de estos sucesos. Sí, pues.
Este mito extendido dicta que siempre que Latina Televisión transmite los partidos de la selección, perdemos. No es especialmente complejo, pero es un mito ciertamente conocido e incluso algunos no le echan tanto la culpa al canal, sino incluso dicen que el salado podría ser Checho. Depende de cómo quieras considerar esto también. Yo creo que es latina. Esta teoría decía que, en cierto orden, los audios de Martín Vizcarra que lo inculpaban de corrupción más bien probaban su inocencia, de todo el caso de Karen Roca y todo aquello. No le pondré mucho detalle porque es eso, la teoría de que Martín Vizcarra es inocente de todos sus cargos de corrupción, y no lo es. Aunque sí que fue un mito muy conocido por los seguidores de Vizcarra que lo defendían de todo cargo. Pero incluso el tiempo ya mermó esa ilusión. Bueno, siempre había defensores y En oposición. 2015, el 9 de abril, se dio un incendio en la sede de San Borja del Centro Cultural Peruano Británico. Yo también estudié ahí, El misterio pero en aquí el de nunca Pueblo fue sobre Libre. víctimas o pérdidas, porque por suerte no hubo víctimas y las pérdidas materiales, si bien eran grandes, no fueron tan graves. El misterio fue siempre el origen, que generalmente dentro de los mitos es atribuido a un estudiante con demasiados problemas y frustrados por el resultado de un examen, y también a una posible negligencia con un cigarrillo. Ah, con razón, en esos años, 2016, cuando volví, yo estaba en el 2013, luego dejé por enfermedad y volví, 2016, y nos decían, si necesitan ayuda psicológica o lo que sea, tenemos un área especializada para que se atiendan los estudiantes del británico. Yo estaba en esa época de intermedio 7, 6 creo, luego llegué a intermedio 10 y lo dejé, me faltó plata. Aunque todas las teorías siempre fueron más un mito popular que algo comprobado. Generalmente siempre se atribuyó a una falla eléctrica. Nuestro cine es casi tan variado como nuestro YouTube. Tenemos películas nominadas y ganadoras al Oscar, aunque también tenemos varias que son demasiado incómodas de aceptar que fueron perpetradas en este país, y un actor, Carlos Alcántara, que literalmente hizo una trilogía y un spin-off acerca de su vida. Seguramente Bien. dentro de nuestro canal más de una vez formaremos algún que otro material interesante de nuestro cine nacional, aunque de momento solo tenemos nuestro video sobre la película Ceviche de Tiburón. Ni idea qué será eso, ¿no? ¿Qué viste esa Si película? quieres un viaje interesante en tu taxi, pregúntale al conductor sobre sus experiencias más extrañas desde que él conduce. En el Perú generalmente la tradición más extendida es la de Mónica la Condenada, más específicamente y más famosa en Arequipa, que trata de una bella pasajera que desaparece al pasar el puente donde perdió la vida. Aunque la leyenda, más claro. como todas, tiene sus variedades en detalles. Otras vienen de parejas demasiado cariñosas, pasajeros teniendo llamadas de teléfono muy extrañas en voz alta y también de cosas perdidas, desde simples maletines o audífonos hasta grandes cantidades de dinero o cosas más personales o incluso ilegales. Bueno, puede pasar, nunca se sabe lo que La va a pasar. jarracha es una leyenda de la sierra peruana, de una llama con rostro humano que atenta contra el ganado y contra los humanos que lo cuidan. Según la leyenda, se origina... Creo que bueno, solo como vamos a hacer dices, dos niveles, porque se va a alargar mucho el video. Nivel 1 y nivel 2 hasta donde acabe. ¿Dónde acaba? Hasta acá acaba. Ya, dos niveles. Y los otros siguientes los hacemos en otro video reacción. o un acto similar con un animal, condenado a vagar en busca de presas que cazará con sus hipnóticos ojos y haciendo gritos de dolor en las frías tierras de la sierra. En este nivel se hablaba de un bug ocurrido, pero de hecho la cantidad de memes sobre nuestros titulares de noticias es mucho más notable. Tenemos notas curiosas como la vez que Susi fue al veterinario y acabó emplatada con papa y choclo. Susi se salvó de la enfermedad, pero no, de la buena sazón de Doña Lili. Qué En fin, reyes. tenemos noticias muy extrañas y curiosas que son usadas como memes en otros países, pero que lastimosamente son nuestra realidad en el Gravity Falls de la vida real que es el Perú. Propaganda. Margarito Machacuay Valera fue un peruano con una altura de 2 metros con 28 centímetros, teniendo Margarito. gigantismo. Era conocido como el gigante de Bagua por la zona donde nació en nuestra selva peruana. Se hizo muy conocido por su aparición en Trampolín a la Fama con Augusto Ferrando, aunque tuvo una vida bastante difícil con diversos problemas de salud que lo llevaron a su fin el 21 de abril de 2020 a causa de una Pobrecito. trombosis pulmonar, pero recordado para siempre en su tierra.
Series olvidadas. Como supondrán, es complicado encontrar un material que fue literalmente olvidado y que ni registrado fue en la red. Pero como producto de la época de la televisión, tengo material para este nivel. Entre series olvidadas completamente, tenemos Golpe a Golpe, serie que fue hecha por Miyashiro posteriormente a La Gran Sangre y que trataba sobre dos boxeadores entrenando en condiciones contrarias. Pero completamente olvidable porque luego de una escena de lucha bien ejecutada, pero con pésimas actuaciones, esto se volvió una novela brasileña con dramas sobre pelear por el amor de una mujer. Tenía la participación de un luchador real, pero es distinto tener un personaje real a tener un buen actor, y no tuvo un rating que justificara continuar. Sí, pues. El Niño es un fenómeno climatológico. Nace del calentamiento de nuestro océano Pacífico y lo que causa es inundaciones, cambios climáticos que modifican el clima de la zona en sí, lluvias constantes que perpetúan la constante humedad, y todo esto causa pérdidas de cultivos y de pesca que vuelve complicada e incluso imposible para las especies que huyen del fenómeno. Incluso este mismo tiene una variación que es el fenómeno de la Niña, el cual viene de lo contrario, del enfriamiento del mar. El nombre se atribuye, que es generalmente causado por las épocas de Navidad, lo cual hace aún más lamentable toda la pérdida que nace. Interesante. Tondero es vista de diversas formas. Para algunos, unos desesperados por dinero que sacarían y sacarán cualquier porquería con tal de sacar provecho de nuestra poca exigencia cinematográfica, y para otros los héroes que abrieron un mayor cine comercial peruano. Para mí son ambas cosas, pero más culpables que héroes de nuestra decadencia en el cine. Aún así, el cine comercial también trae ideas que no salen, y se dice que hay diversas películas a las que ni siquiera Tondero quisiera poner su nombre. Claro, ese era demasiado malo. Películas demasiado malas. Durante el gobierno de Alan García, se realizaron 5.500 acciones de gracia presidencial. Si te preguntas a qué me estoy refiriendo con todo esto, es que ciertas autoridades Los pueden liberaron. perdonar, total o parcialmente, una pena a una persona sentenciada. Para el caso, Alan, en su posición de presidente del Perú, realizó indultos y entre ellos 400 fueron a narcotraficantes sentenciados que ni bien fueron liberados volvieron a realizar las mismas acciones. Fue un caso su investigado y este es únicamente un resumen, así que te recomiendo investigar más al respecto de interesarte en el caso. madre. Es sujeto. Este caso es, como no podía ser de otra forma, de corrupción. Para la realización de varias construcciones se obtuvieron permisos por medio de sobornos, esto para obtener la ventaja de contratar con el Estado. De estas empresas quizás la que más te suene es la empresa brasileña Odebrecht, aunque también está metido entre todo empresas nacionales y de otros países. Para la investigación de todo esto, se creó una comisión para investigar el caso sin intromisión judicial que pudiera afectar los resultados con aún más corrupción. Es complicada la investigación porque literalmente encuentras un culpable y aparecen 4 sospechosos más. Todo Si está deseas corrompido. informarte más al respecto, te exhorto a buscar más del caso. El Parque de las Leyendas de Lima tiene muchos mitos oscuros. Dicen que en las noches penan viejos guardias que perdieron la vida por animales descontrolados, niños perdidos que jamás vuelven a ser encontrados en la extensión del parque y extraños orbes en la zona de los ríos. Ah, creo que sí vi Generalmente algo. no es muy cubierto en noticias a menos que nazca una nueva cría o sea el cumpleaños de algún animal. Pero al menos estas leyendas tan oscuras le agregan mucho más interés a visitar el parque. Esto se hacía mucho, sobre todo antiguamente con los juguetes artesanales. La pintura era más barata y duradera cuando contenía plomo. El problema es que es tóxico, así que era inviable usarlo más. Pero eso no quitó que fuera usado por más tiempo dentro de los empresarios inescrupulosos y la práctica se mantuvo por tanto tiempo que es probable que esos juguetes baratos de las tiendas que concurrimos contengan una cantidad de plomo en su pintura o estructura que abarata mucho los costos. Más barato, ganan más. Pero es peligroso. La serie Graffiti era transmitida por Frecuencia Latina. Era una serie un poco como el clásico capítulo de La Rosa de Guadalupe sobre chicos que quieren ser urbanos pero salen apuñalados en el intento, pero aquí tienen relativo éxito siendo conformados por 2 grupos rivales, los machucas y los barruntos. Tiene 120 episodios, así que, para resumir, terminaba con los protagonistas Alina y Alfonso casados y con un hijo en espera. Y para evitar que más jóvenes caigan en sus malos pasos, financian canchas deportivas para promover el deporte y no la violencia.
Siempre se habló de una segunda parte con el hijo de ambos enfrentándose a una posible sucesora o a la mismísima madrina, Alessandra de Negri, te amo. Y bueno, pues sería un poco la típica secuela con los hijos de los protas, lo cual generalmente sale mal, así que es posible que ese piloto presentado era inevitable que no tuviera éxito. Magnolia. También llamada sutilmente Magnolia Merino, la historia de un monstruo, esta serie de Michelle Alexander era una parodia de la vida de Magali Medina, iniciando con un puesto como columnista de revista hasta conseguir su programa de televisión. También tenía una parodia de Ney Guerrero y de básicamente todo lo que rodeaba al Urraca. Evidentemente Magali despreció el programa, no solo por el insulto, sino porque luego la serie comenzó a hacer bromas sobre sustancias graciosas. Obtuvo un premio Luces de Papelón del Año, como si no fuera suficiente vergüenza recibir un Luces, pero en fin, la serie terminó con 25 episodios sin más gloria que su escándalo. Magnolia, ¿no? Interesante. El 5 de junio de 1992, la sede principal de Frecuencia Latina sufrió un atentado de Sendero. Un camión de la Marina de Guerra fue convertido en un coche bomba cargado con 600 kilos de dinamita. Dejó 20 heridos y como pérdidas al entonces productor de 90 segundos y 2 vigilantes que se encontraban de turno. Pucha, ¿qué crees? Al principio pensé que solo era la típica frase de ufólogo al más puro estilo del Dr. Choi, pero luego me encontré con una columna del Diario Oficial del Peruano, donde el escritor y periodista Daniel Salvo escribe sobre cómo en la tradición peruana hay diversas criaturas que responden a figuras ahora atribuidas a seres extraterrestres, como podría ser Nailam, la leyenda de los hermanos Ayar, o la forma de las piedras tan perfectas que tiene Machu Picchu. Básicamente, la frase dice que... Eso de las piedras, eso de las piedras se sabe actualmente es porque es una mezcla de cementos, no es una piedra. Una mezcla de cemento antigua de esa época de los incas que lo moldearon de esa forma y lo acomodaron. Por eso tiene esa perfección, esa simetría, está perfectamente cortada y toda la nota, porque está diseñado en molde con unas sustancias similares a cemento, pero similares, no es igual. Visitado hace tanto tiempo por estos seres, vigilemos los cielos, porque volverán en cualquier momento. El programa Enlace Global era conducido por Hildebrand en 1998. Hildebrand, en anteriores ediciones, había dado fuertes opiniones sobre el acuerdo diplomático en Ecuador en la zona de Tiwinza. Y Genaro Delgado Parker, el zar de las telecomunicaciones en el Perú y dueño del canal donde transmitían el programa, le cortó la señal por 2 días. César hizo un último programa invitando al hijo de Genaro y habló del tema con el mismo zar en una llamada. Delgado Parker básicamente le dijo que no era nadie para pedir explicaciones y que no sea malagradecido con quien le da de comer. Hildebrand había sacado en vivo al verdadero Genaro, alguien que solo lo veía como un peón. Confesó que no había sido la primera vez. Genaro intentó hace tiempo censurar una nota donde un amigo suyo estaba implicado. Hildebrand se levantó y renunció en vivo, dejando plantado al hijo de Genaro y haciendo de este el último momento de dignidad del periodismo nacional. Este es un gobierno sórdido que quiere una prensa monolítica. Yo me retiro. Si tú quieres quedarte, te quedas. Pero perdóname, después de lo que ha dicho tu padre, yo ya no te escucho. Lo siento, pero yo me retiro. Sí. Este punto es curioso de tomar, pues como seguramente saben, en ese año ocurre el golpe de Pérez Godoy al gobierno de Prado Ugarteche. Esto es obviado en las clases que recibí incluso yo, dado que los libros no indican más allá del dato de la fecha y del golpe de quién fue, pero para dar contexto, Prado Ugarteche apoyaba a Aya de la Torre, el aprista definitivo, y cuando los resultados lo favorecieron en el Congreso, los contrarios acusaron de fraude al Jurado Nacional de Elecciones, pero no fueron atendidos. Se amenazó que si ganaba Aya de la Torre habría un golpe de estado, así que Víctor Raúl apoyó al otro candidato que era Belaúnde Terry. Al final Pérez Godoy... Creo que en esa época pensaban que Aya de la Torre era como de izquierda, pero radical, demasiado radical, porque no se entendía bien a qué estaba afiliado el APRA, ¿no? Pero bueno. Hoy reafirmó su autoridad dando el golpe de todos modos, y muchos años después estamos aquí. Este nivel en específico nos habla de qué habría pasado sin ese golpe. ¿Qué habría sido si Víctor Raúl Aya de la Torre habría gobernado en esos tiempos?
Aunque de todos modos se podría decir que su padawan, Alan García, terminó cumpliendo el sueño, convirtiéndolo en una pesadilla. Ah, sí. Ya. Esto lo veremos en el siguiente capítulo. Nos vemos. Estuvo bueno. Mi comentario final es que sí, Perú, como cualquier país del mundo, tiene muchas anécdotas curiosas e interesantes. Y ya se verá más adelante toda la magia. Revisen su canal de El Matemático. Creo que voy a poner un enlace en el YouTube que ponga. En el YouTube que suba. En el video que suba. Está muy buena y tiene hasta el nivel 18, 19 creo. O 24, no recuerdo. Y deberían ojearlo de él mismo, de la propia fuente, pero bueno. Esta es mi reacción para ver si se hace más conocido. Esa es mi forma de contribución. Y también una manera de crecer un poquito. Lo van a hacer de todo. Nos vemos.